No, ya me quiero hasta. ¿Cuántas libras le has puesto? 30, ¿Y atrás? 28. Ya. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo coló? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Vamos. No, colito. Sale con derecha a fondo ras. De los 20 no se ve a fondo por derecha. Vamos. Sale con derecha a fondo ras y a los 20 no se ve a fondo por derecha. A los 100 ojo, izquierda de 3 menos menos ras. Izquierda de 3 menos menos Subile un ras. poquito el volumen. Menos menos ras. Y a los 100 izquierda de 3 menos ras, la de la piedra. Izquierda de 3 menos ras, la de la piedra, ojo, te saca. Y sigue con izquierda fondo C. Uy, Izquierda fondo C y a los 100 sube con derecha de 1 menos menos. De 1 menos menos con no pasarse. Bien. De 1. Y baja con izquierda fondo y derecha de 2 menos C. A los 100 derecha de 2 menos C. 2 menos C. 100 no se ve a fondo por el medio, ojo. Y 50 izquierda de 2 menos, ojo la piedra. Izquierda de 2 menos, ras. Y suave derecha a fondo. Suave derecha a fondo y 50 frenando no se ve para izquierda de 2. Frenando no se ve para izquierda de 2 con derecha de 2. Con derecha de 2 más y a los 50 sube izquierda fondo ras y a los 50 no se ve por izquierda con derecha de 2 más más, la derecha de 2 más más y a los 30 derecha de 2 menos menos, ojo en esta, ojo, te saca y ojo 20 izquierda de 2 menos menos, izquierda de 2 menos menos ras C
A los 20, derecha y no se ve de media por izquierda. De media por izquierda y derecha, izquierda, fondo. A los 50, derecha de 2 menos por la huella, ojo que tiene huella, 2 menos, con izquierda larga de 2, izquierda larga de 2, y 30, derecha de 2 más, derecha de 2 más ras, con lomo y sube con derecha de 1, la derecha esa es de 1, izquierda de 1, ahora traccionando, tranquilo, 50, sube con izquierda, fondo, ras, izquierda de 2 más, esta izquierda de 2 más larga, y 50, derecha de 1, 50 más, izquierda de 2 menos con derecha de 1, izquierda de 2 menos con derecha de 1, al fin izquierda de 1 menos C, aquí 1 menos izquierda, a los 100 lomo a fondo un poco por derecha, y a los 100 izquierda de 2 menos, al fin menos menos, 2 menos, al fin menos menos, y ojo, derecha de 1 menos C, derecha de 1 menos C, y sube con izquierda fondo larga, a los 50 derecha fondo por el medio, Mierda. y a los 50 derecha frenando para izquierda de 2 más, derecha frenando para izquierda de 2 más, izquierda de 2 más, C, Ay, y a los boludo. 50 no se ve por izquierda cortando, y 50 derecha con izquierda de 2, 50 derecha con izquierda de 2, más C, de 2 más C, y a los 50 ojo, izquierda con derecha de 2 menos menos, aquí atento, ojo, izquierda con derecha de 2 menos menos, tranquilo, tranquilo, de 2 menos menos a la derecha, al fin izquierda de 2, y después baja con izquierda menos, y derecha de 2 menos menos, aquella derecha de 2 menos menos, 2 menos menos, a los 100 ojo, no frena, derecha de 1 por la huella, y sube a fondo por izquierda, 100 izquierda 2 menos, izquierda 2 menos con no se ve de media por derecha, izquierda 2 menos con no se ve de media por derecha, y 100 izquierda 2, tranquilo, izquierda de 2, ras, a los 100 izquierda de 2 ras, ¿la ves? Sí. Bueno, 50, derecha de 2 menos ras C, derecha de 2 menos ras C, 2 menos ras C, 50 izquierda fondo, izquierda que viene a fondo, y 50 izquierda de 3 menos, izquierda de 3 menos, y ojo, a los 30 no se ve de 2 menos menos, de 3 menos, y él no se ve de 2 menos menos, ojo que vuela, allá seguimos con izquierda fondo, y izquierda fondo, a los 200 sube con derecha de 3 menos menos, derecha de 3 menos menos, y no se ve de media menos por el medio, media menos por el medio, y derecha fondo, y a los 200 no se ve, frenando no se ve con derecha de 1, frenando no se ve con derecha de 1, se vuelve, aquí salimos al ripio, de nuevo nos enchufamos aquí, que se viene rápido, no se ve frenando para derecha de 3 más, no se ve frenando para derecha de 3 más, con izquierda de 3 menos ras, izquierda de 3 menos ras, y derecha de 3A, y a los 50 baja con izquierda a fondo, y a los 200 ojo, derecha de 3 más, ras A, derecha de 3 más, ras, y a los 100 Ay, Dios. frenando, ojo, viene la izquierda de 2, después no se ve, izquierda 2 menos, después no se ve, izquierda de 2 menos prolijo, Ura. a los 200 Mierda. abrirte para izquierda de 3 menos, izquierda de 3 menos, A para izquierda fondo, y a los 100 derecha de 2 más, está fondo 100, derecha de 2 más, al fin C, 2, al fin C, y hay 100 más, a los 100 lomo a fondo por izquierda con derecha de 3 menos, lomo a fondo por izquierda con derecha de 3 menos, y sube con izquierda de 3 más, izquierda de 3 más ras, y derecha fondo, esta es más ras, y derecha fondo, y a los 200 abrirte para derecha de 2 menos C, abrirse a los 200, derecha de 2 menos C, y izquierda de 2, 2 menos C, izquierda de 2,
izquierda de 2 más, A, hay 50 más, izquierda de 2 más tarde, la izquierda que viene allá es de 2 más tarde, ras, y hay 100 más. A los 100 no se ve a fondo por el medio y hay 100 más, este no se ve a fondo y a los 100, derecha de 3 menos C, por el medio hacelo, de 3 menos C la derecha, con izquierda a fondo. 3 menos C, con izquierda a fondo y a los 100, ojo frenar, ojo al frenar, derecha de 2 menos, ras C, 2 menos, ras C, y hay 100 más, a los 100 no se ve por el medio, y 50 derecha de 3 menos menos C, él no se ve por el medio, y 50 derecha de 3 menos menos, de 3 menos menos C, y baja con izquierda a fondo, esta izquierda a fondo, a los 100 izquierda de 3 menos E, ras, izquierda de 3 menos ras, a los 100, hay 100 más para otra izquierda de 3 menos ras, a los 100 de nuevo, izquierda de 3 menos ras, 3 menos ras, a los 100 derecha de 2 menos, 2 menos, 2 menos, ya terminamos, ras C, izquierda a fondo y baja con derecha de 3 más, la derecha que baja ya de 3 más, ras, derecha de 3 más, ras, top. ¿Cómo se mueve el culiao? Gracias, a ver. Gracias. Bien, Colo. Bien, no sé, hemos bajado. Hemos bajado el mejor tiempo. Sí, 1 segundo y medio del mejor tiempo. ¿Y Luchi? Le ganamos por 2.